también recibido de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor de Derecho del Trabajo en la UBA, dicta y dirige diferentes cursos de posgrado en diversas universidades, como la recién mencionada la UBA, la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de la Patagonia, la Universidad Nacional de Mar del Plata, entre otras. Bueno, ha publicado diversas publicaciones, entre ellos 9 libros que han sido de su propia autoría. Es director de la Comisión de Derecho Laboral de la FACA, es director, bueno, lo mencionado, es director del Instituto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del Colegio de San Isidro, es jurado académico del Consejo de la Magistratura en diversas provincias, experto en la Comisión Nacional Evaluadora y de Acreditación Universitaria, y bueno, ha trabajado y ha publicado más de 70 trabajos doctrinarios, creo que está desactualizado, deben ser muchos más, y ha dictado más de 250 conferencias en diferentes instituciones académicas, también debe estar desactualizado, pero bueno, le cedo la palabra a Juan, espero que sea una grata jornada y desde ya muchas gracias a todos por venir y participar como siempre. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar presentes. A todos ustedes que son integrantes del Instituto de Derecho al Trabajo, muchísimos amigos y amigas, colegas que han tenido la generosidad de venir hoy para acompañarnos a esta altura del año. Vamos a intentar sintetizar este tema, que es un tema bastante complejo porque tiene muchas aristas. Lo voy a tratar de hacer de una manera eminentemente práctica, que seguramente es todo lo que ustedes están buscando. Pero antes de dar comienzo a la exposición, voy a estar un poco constreñido acá porque tengo muchos papeles y poco espacio, lo iba a hacer ahí, pero va a estar difícil para movernos. Agradecer a todos los integrantes del instituto, fundamentalmente a 4 personas que están trabajando denodadamente todo el año, hace muchos años, a la doctora Guillermina Cabello, a Daniela Pueblo, a Martín Lugo y a Facundo Angeleri, que ustedes los conocen, que son los que están dando un fuerte aplauso. Ustedes ya los conocen porque son colegas que se brindan a los demás desinteresadamente, siempre a disposición para brindar material, para evaluar dudas, y generan y gestan todo este trabajo en las distintas actividades que, como siempre decimos, con muchísimo orgullo, sale desde San Isidro para todo el país. Recién en la previa conversábamos de que si tenemos la dicha de poder dirigir la comisión en la FACA, es también por la actividad que hemos hecho desde este instituto, desde el seminario, donde hemos tenido 4.000 inscritos, 2.500 personas. Siempre cuento la anécdota de que algún colega me dice, estuve en Misiones y un colega me dijo, nos vemos el martes, ¿dónde? Si yo soy de Misiones, usted de Buenos Aires, bueno, en el seminario. Y pasan esas cosas. A veces he recibido mensajes de colegas diciendo, tenía que operarme, pero por fortuna me cambiaron la operación para mañana porque más no me pierdo la clase. Cosas así que nos llenan de alegría, nos llenan el corazón, y eso es por todo el trabajo de ustedes, de ellos 4, pero en realidad de todos ustedes que están también compartiendo siempre, así que vaya mi agradecimiento. Dicho esto, me voy a valer de una cita bastante conocida, atribuida a Blas Pascal en una obra, Cartas Provinciales, decía, esto es conocido: no tuve tiempo de escribir una carta corta, así que escribí una larga. Y esto es muy cierto, porque es difícil a veces acotar ideas, y más difícil aún es acotarlas y que se entiendan, ¿sí? Es un arduo desafío. Y nosotros nos encontramos hoy con una problemática que hace nuestro ejercicio profesional, que es la ausencia de tarifación en algunos aspectos clave que estábamos acostumbrados a manejar. Y entonces esto, para comprender bien y para ejercitar adecuadamente en el ejercicio profesional, nos tiene que llevar necesariamente a algo que a veces evitamos o que nos parece que es de laboratorio, que son las naturalezas jurídicas. Porque vamos a tener que ver qué es lo que está detrás de la tarifa, qué es lo que estaba detrás de la tarifa, qué se indemnizaba, para hablar de indemnización, qué se prevenía,
porque además uno cuando va pensando, y tal vez ustedes sabrán y vamos a compartir el material, cuando se derogó la ley 2403 en lo pertinente, la 25323, la 25345, yo escribí un artículo al que le puse el título que le pusimos a esta charla, que es reparación plena de los daños antes tarifados por las leyes 2403 y 25323. Es decir, ahí hay un mensaje en el título. Aquí se indemnizaban daños. Aquí el legislador reconocía antijuridicidad de una conducta, reconocía que había un factor de atribución, relación de causalidad y tarifaba. ¿Qué es la tarifación? La tarifación es una presunción legal de daño. Es una presunción legal iure de iure. Es decir, no se admite ni la prueba de menos daño o de la inexistencia de daño y tampoco se admite la prueba de más daño. Bueno, hoy no tenemos esa tarifación. Entonces, lo primero que hay que analizar es si había daño, si se indemnizaba daño. Yo tengo para mí que sí. Ahora vamos a transitar un poco ese camino. Pero en la medida en que fui intercambiando con colegas y que seguí pensando la cuestión, interpreto que también hay prevención, porque cuando el legislador y máxime en el derecho del trabajo establece tarifaciones, lo hace intentando prevenir que ciertos daños acaezcan, que ciertas inconductas se configuren, y también de alguna manera hay sanción, solapado en esa tarifa. Nos toca ahora a nosotros el desafío de ver si hay alguna faz preventiva que se puede utilizar. Considero que sí. Nosotros tenemos en el Código Civil y Comercial, y aún antes del Código Civil y Comercial, la prevención del daño. La prevención del daño es aquello que es consecuente con el principio general de no dañar a otro, porque estamos acostumbrados nosotros a verlo desde la faz reparatoria. ¿Sí? Hay un daño, y en la medida en que haya un daño injusto, que la víctima no tiene el deber jurídico de tolerar, se impone una indemnización. Santa Coloma, Gunter, Luján, esos fallos famosos del 5 de agosto del año 86 de la Corte. Pero en rigor, aquello que es primario es la prevención del daño, porque primero hay que intentar que el daño no acaezca. Y por otro lado, la función no de daño punitivo, porque si de daño no es punitivo, sino la sanción pecuniaria disuasiva, que si bien no está en el Código Civil y Comercial, porque ustedes saben que estaba en el anteproyecto de código y que luego esto se sacó, está en el terreno del derecho del consumidor, pero alguna otra herramienta que yo considero que es el ilícito lucrativo. ¿Qué es el ilícito lucrativo? Y esto hablábamos en la previa del derecho civil como insuflando el derecho del trabajo. Un principio básico de que el ilícito no puede reportar beneficios para aquel que comete el ilícito, aún pagando la indemnización. Y esto es claro, porque en la medida en que nosotros analizamos desde el derecho común la cuestión, sabemos que el daño es la medida máxima de la reparación para la víctima. Pero pueden existir supuestos donde aún sufragando los daños que causa, para la persona que causa el daño, la situación sea ventajosa, por todo aquello que ha ahorrado. Y lo que nosotros tenemos que analizar es si el sistema jurídico puede tolerar esa circunstancia fáctica. Bueno, como ven, pusimos como título reparación plena. Pero de la mano de la reparación plena está la prevención y está la punición. Solapado, ayudando, coadyuvando, reforzando. Ahora veremos. Para hacer o intentar hacer más ordenada la exposición, voy a hacer una breve introducción general. Luego vamos a desandar algunas situaciones que aprendían las normas. Vamos a intentar visualizar qué es aquello que se aprendía por las normas derogadas. Luego voy a hacer algunos apuntes en relación a la prescripción, que me parece que es un tema que reverdece su importancia a partir de esta derogación. Ahora voy a decir por qué. Y posteriormente me voy a detener en la cuantificación de los daños, tanto desde un punto de vista de la cuantificación del daño patrimonial como desde el punto de vista del daño extrapatrimonial. Y en relación a eso, un último aporte, un artículo que escribí, pido perdón por la autorreferencia, pero me siento más cómodo, siempre digo, trato de escribir el tema para después poder exponerlo, porque al escribir el tema uno se pone a estudiar, baja ideas, se confronta, incluso cuando uno tiene la posibilidad de compartirlo con amigos, con amigas,
y pone a prueba las ideas y luego entonces se encuentra medianamente en condiciones de compartirlo así de viva voz con los colegas. Y me parece, reitero, que a partir de esa derogación el Instituto de la Prescripción tiene la posibilidad de ver otras aristas que nosotros no transitábamos a influjo de esa tarifación que nos simplificaba la tarea, ¿sí? Que nos simplificaba la tarea. Bueno, obviamente que quedo abierto a las preguntas, a las consideraciones. Si les parece por una cuestión de orden, las hacemos al final. De todos modos, si alguien quiere levantar la mano y interrumpir, no tengo ningún tipo de problema. Al contrario, siéntanse con la libertad. Y sí voy a decir, porque todo tiene que ver con todo en el derecho, y la única manera de interpretar razonablemente es hacer una interpretación coherente. Tenía por acá, ustedes saben que me gusta compartir algunas citas. Me gustó en el acto donde se le entregó el doctorado honoris causa, se le reconoció el doctorado honoris causa a la doctora Ida Kemmelmacher. Ricardo Lorenzetti hizo una semblanza, ¿sí? De Aida Kemmelmacher, e hizo una cita que me parece oportuna a los efectos de la interpretación en el marco del derecho de ese cuento muy conocido por todos de Borges, que Funes el Memorioso. Seguramente lo conocerán. En la parte final, en uno de los últimos párrafos, dice Borges: había aprendido sin esfuerzo. Ustedes saben que Funes el Memorioso era esa persona que tenía una memoria total, ¿sí? Que recordaba de memoria absolutamente todo, y el detalle y la madera y la beta de la madera, y así era infinito. Eran los temas que siempre transita Borges, el infinito uno de ellos. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles. Yo creo que a efectos de entender el derecho hay que ir al detalle, pero luego hay que abstraerse, hay que generalizar, hay que intentar dar una lectura coherente con todo el ordenamiento, como manda el artículo 2 y el artículo 1 del Código Civil y Comercial. Es la única forma de realizar una interpretación consecuente. Por eso también es importante operar en el juego de las fuentes, que es algo central. Hace muy poco, por aquí hay alguien que estuvo en esa jornada, me invitaron a hablar sobre este tema, y yo tenía que hablar de derecho civil porque viene a cuento de todo esto, y me sentía un poco en deuda con el laboralismo. Yo soy laboralista, digo, ¿cómo voy a estar hablando de derecho civil si tengo que hablar de derecho del trabajo? Y en rigor, del derecho civil que voy a hablar es del derecho civil del que hablaba Justo López, Norberto Centeno, que no podemos decir que negara el derecho del trabajo, Fernández Gianotti, es decir, un derecho civil del cual se apropia el derecho del trabajo, que lo hace suyo en función de sus propios principios rectores, incluso de sus reglas, y entonces se nos impone una cosmovisión. Ese es un poco el desafío, ¿sí?, que voy a emprender con ustedes, diciendo que este desafío lo tenemos que asumir porque hace nuestra responsabilidad profesional. Hace algún tiempo no se nos podía imputar un mal desempeño profesional, por ejemplo, si no planteábamos una inconstitucionalidad de la prohibición de indexar. Nosotros, entre tantos temas que trabajamos, consideramos que acá se patentizaba una cuestión constitucional y procuramos que la jurisprudencia de la Suprema Corte mutara. Trabajamos en función de eso, incluso escribimos un libro. Y este es otro de los aspectos, y yo digo que de la mano a esa responsabilidad profesional que lleva hoy a que a ningún abogado, a ninguna abogada se le pase por alto el planteo de inconstitucionalidad, bueno, hoy habría que pensar en qué medida el que hace parte actora, defendiendo la parte trabajadora, o el que hace demandada al momento de defender estas postulaciones, no tiene que tener en cuenta todo esto frente a la ausencia de tarifación. Quiero decir que hoy el abogado o la abogada que tienen que litigar en ausencia de la 24013, de la 25323, de la 25345, necesariamente se impone el estudio de esta temática. Si no se impone el estudio de esta temática, no quiero decir que haya una mala praxis, porque el tema es embrionario, el tema todavía no está zanjado, pero evidentemente hay daños que se encuentran sin resarcir. El caso paradigmático es el empleo sin registrar, el empleo completamente clandestino, ¿sí? Vamos a utilizar ese como uno de los casos de laboratorio de ejemplo, pero podría haber otros. Y les decía, y ahora sí ingreso de lleno en la exposición, que para el final voy a intentar compartir con ustedes algunas ideas en pos de contribuir a la seguridad jurídica y a la previsibilidad.
Y esto a la hora de cuantificar los daños. Ustedes saben que las dos grandes vías de daño, las dos grandes parcelas de daño, son el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. Como enseñaba el profesor Alberto Bueres, en una cita que me gusta reproducir, así como en el par blanco no blanco entran todos los colores posibles, en el par daño patrimonial, daño extrapatrimonial, entran todos los daños posibles, porque los daños que no repercuten en el patrimonio repercuten fuera de él y viceversa. Es decir, que frente a estos ilícitos es pasible de producirse daño patrimonial, daño material y daño extrapatrimonial. Con la importancia de que el daño extrapatrimonial no es el daño extrapatrimonial de Vélez Sarsfield, del Código Civil del siglo XIX, sino que es un daño extrapatrimonial donde la persona es eje del sistema jurídico, donde ya no existe un rol residual del daño moral, donde no se puede tolerar daño moral 20%. Y esto hace al respeto de la reparación plena que merece la víctima, pero también hacia el respeto del derecho de defensa y de la reparación adecuada que en su caso tiene que pagar el sindicado como responsable. Pues no puede imponerle cualquier tipo de reparación. Tiene que imponer una reparación que sea adecuada y que sea consecuente con el perjuicio causado. Y por eso me animé a intentar construir, muy humildemente, lo someto a prueba, pautas iuris tantum, no iure de iure, porque no soy legislador y tampoco estoy en una casación como para imponer una doctrina legal, una pauta iuris tantum de daño moral a efecto de que en estas circunstancias tanto el abogado como el juez los puedan utilizar como guía presuntiva a efectos de que no ocurra esto que tal vez estamos viendo y que era previsible, porque era lo lógico que podía pasar: 12 salarios, 13 salarios, 16 salarios, 5 salarios, y no sé por qué. No sé por qué 5, no sé por qué 4, no sé por qué 18. Es decir, no hace bien al que procura resarcimiento, porque eso no puede no guardar relación adecuada con el daño padecido, y tampoco hace bien para el que es condenado, porque el que es condenado tiene que andarse frente a una decisión razonablemente fundada. Bueno, estos son los elementos o las herramientas que voy a intentar compartir con ustedes. Arrancamos. Como sabemos, la ley 27.742, y como nos pasa en Argentina, esto ya es del pasado, súper pasado, cuando memorábamos hace poquito que nosotros estuvimos acá en diciembre del año 2023, cuando se dictó el decreto 70 del 23, hicimos una reunión extraordinaria el 28 de diciembre, y éramos más o menos la cantidad que somos ahora. ¿Por qué? Decíamos, ¿por qué hicimos el 28 de diciembre? Claro, porque el decreto empezaba a regir. Se dictó como decreto, se publicó en el boletín oficial y nos reunimos acá a ver qué pasaba con la problemática laboral desde el punto de vista del trabajador, desde el punto de vista de la empresa, a partir de que se publicaba en el boletín oficial y esto entraba a regir. Después vino la ley 27.742, que entró a regir el 9 de julio del año 2024. Es hace muy poco, pero parece ya que fue una eternidad. Y seguramente en diciembre o en enero nos vamos a encontrar con otra ley en relación a la cual ya se está trabajando y reverdecerá todo el tema de la aplicación temporal. Se me ocurre a mí, con el tope de la indemnización por antigüedad del artículo 245 hasta 10 años. ¿Para qué? Por lo que se está mencionando va a haber una norma que dice que esto se va a aplicar a las relaciones laborales, pero no lo sabemos. Entonces se va a cuestionarse otra vez el derecho transitorio. ¿Para quiénes se aplica esta nueva norma? ¿Para quiénes no se aplica? ¿Con el contrato ya iniciado? ¿Con el contrato no iniciado? Posturas que, con relación a esto, hay quienes dijeron, bueno, se aplica la ley 24013 si durante la vigencia del contrato estaba la ley 24013. Bueno, por más que me gustase, la ley 24013 no se incorpora al contrato individual del trabajo. Porque esto es como sostener que las partes deciden no pactar que se va a incorporar la ley 24013 para sancionar el empleo clandestino. Las partes no podrían pactar eso. Las partes no podrían pactar la violación. ¿Qué va a pasar ante la violación evidente del orden público? ¿Sí? Bueno, y aclaro esto porque no me voy a detener en análisis de si la reforma es inconstitucional o constitucional. Voy a ir por otra vía, que es la que, a mi entender, no engendra dudas. No engendra dudas desde la parte actora y no engendran dudas de la parte demandada, que es la violación del alterum non ledere del artículo 19 de la Constitución Nacional.
Sabemos que los artículos 99 y 100 de la 27742 derogaron esas tasaciones. 24013, 25323, 25345 fundamentalmente. Los artículos 8, 9 y 10 de la 24013 y 1 de la 25323 establecían indemnizaciones tasadas frente a la ausencia de registración o deficiencia en la registración. El artículo 2 de la 25323 una indemnización tasada frente a la falta de pago en término de determinadas indemnizaciones tarifadas. El artículo 15 de la 24013 una indemnización tasada para resarcir el despido en represalia que se presumía cuando se había efectivizado después de la intimación que había cursado el trabajador. Son todos casos donde el legislador reconocía la antijuridicidad de la conducta y tasaba, presumía, reitero, iure de iure, eso es una tarifación, los perjuicios causados. Reitero, afinando mucho el lápiz, porque eso es lo que tenemos que hacer necesariamente. Creo que había una búsqueda preventiva y también disuasoria. ¿Sí? Para esto, para analizar este tema y darnos cuenta que no somos modernos, o que es para modernos los clásicos, como se suele decir, si ustedes leen el tratado de los hermanos Massoy de Tung, famoso, el Tratado Teórico Práctico de la Responsabilidad Civil, que es una de esas obras que se publicaron en la Argentina bajo el título Egea, Sentín Melendo tradujo, ellos decían, derecho civil francés decimonónico, ¿sí? Responsabilidad civil, todos los cuerpos legales que simplifican el trabajo del juez al dispensarlo de evaluar el perjuicio efectivamente sufrido por fijar la cuantía de los daños o cuanto menos al imponerle los límites de un máximo o de un mínimo no son sino excepcionales. En ausencia de disposición legislativa o de una cláusula de la Convención, el juez de fondo recupera su poder de apreciación. Por eso nosotros todos, abogadas y abogados, que conocemos el derecho y sabemos de qué estamos hablando, sabemos que esa solución es coyuntural, de pretender que quitando una tarifación se borran indemnizaciones. Cualquier persona que tenga un manejo mínimo del derecho de daños, de un derecho de daños del siglo XXI, de un derecho de daños que emerge de un código civil y comercial que constitucionaliza el derecho privado, ¿cómo no se va a tener en cuenta para un derecho de por sí constitucional, como es el derecho del trabajo? Que por allí hay una endija que en la medida en que se abra, y ya se ha empezado a abrir, puede generar un caos más importante que aquello que se pretende cubrir o que se pretende zanjar. Casi innecesario es memorar, porque ustedes lo conocen, que la Corte Suprema reconoció esa dimensión constitucional del derecho a la reparación, ya mencioné los casos, son conocidos, y que el artículo 1740 del Código Civil y Comercial impone una manda: la reparación del daño debe ser plena. Ese es el principio general, que emerge del artículo 19 de la Constitución Nacional y que está en el Código Civil y Comercial. Artículo 1740, reitero, la reparación del daño debe ser plena. Y entonces, nosotros tenemos que ver o precisar o hacer una serie de puntualizaciones en función del origen del daño, de esas circunstancias fácticas que aprendían esos artículos que mencioné antes y que ustedes conocen de memoria, porque los utilizaban en sus demandas, en sus contestaciones de demanda y aquellos que tenían que resolver en sus resoluciones, a efectos de puntualizar, reitero, en función del origen del daño y ver cómo se configuran o si se configuran los elementos de la responsabilidad. El primer gran supuesto es el que hace a los daños derivados de la irregularidad registral. Y acá las indemnizaciones tarifadas contemplaban, como ustedes saben, distintos supuestos. El artículo 8, la completa clandestinidad de la relación laboral, artículo 8 de la 24013. El 9, la falsedad en la fecha de ingreso. El 10, la falsedad en la remuneración. Y el 1 de la 25323, la ausente o deficiente registración. Aprendía, como saben, los supuestos de la ley 24013, pero no requería la intimación previa cursada vigente la relación laboral. Estas tasaciones van a ser importantes, yo las voy a utilizar como un parámetro, más adelante lo veremos, a efectos de evidenciar qué es aquello que tuvo en cuenta el legislador al tasar daños. Y ya me voy a spoilear, voy a decir, ¿qué es lo que tuvo en cuenta el legislador al tasar daños? Tuvo en cuenta los elementos que ingresaban en función de esos daños a priorísticamente visualizados. Básicamente dos: el salario del trabajador,
la remuneración del trabajador y no voy a decir la antigüedad, en alguna de las tarifas de la antigüedad, sino que voy a decir también el tiempo en el cual duró la situación de irregularidad. De hecho, por ejemplo, el artículo 8 o el artículo 9 o el artículo 10 atendían a la remuneración, pero también atendían a la cantidad de tiempo en el cual la relación estuvo sin registrar o estuvo deficientemente registrada. Y eso no es menor, eso no es un dato menor, ya volveremos sobre ello. ¿Qué ocurre en esta primera parcela? En la parcela de la ausencia de registración o deficiencia de registración. El primer gran efecto, visto esto luego del cimbronazo que significa la ausencia de tasación, porque es evidente, reitero, la tasación coloca una presunción libre de daño y simplifica la labor del abogado y simplifica evidentemente la labor del juez, es que se produce una apertura frente a las limitaciones que traía la legislación derogada. El artículo 8, 9 y 10 de la 2403 requerían, ustedes lo conocen sobradamente, que vigente la relación laboral, el trabajador o la trabajadora cursara una intimación denunciando la realidad de la relación laboral y que además cursara en un plazo perentorio de 24 horas una comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Si no se cumplía esto, esas indemnizaciones no se devengaban. El artículo 1 de la 25.323, que venía a suplir esa circunstancia que aplicábamos cuando el trabajador ya había sido, por ejemplo, despedido, o iba a ver a un abogado y el abogado que había precedido al caso no había cursado la intimación, podía jugar, artículo 1 de la 25.323, pero se ceñía a otorgar una reparación atada únicamente al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y de aquí emergen una serie de consecuencias. Primero, que en los términos de la Ley de Empleo tenía que intimarse hallándose vigente la relación laboral. Y esto era un gran primer problema, que se ata con el tema de la prescripción sobre el que voy a volver. Y ya me spoileo también para que los que vayan tomando nota vayan haciendo su estructura mental, dispensa de la prescripción. ¿Por qué? Porque en una situación de clandestinidad absoluta no puede sostenerse válidamente, o por lo menos no puede sostenerse sin lugar a dubitación, que la persona se encuentre en absoluta libertad para reclamar, porque obviamente que se encuentra en juego si reclama la pérdida del puesto de trabajo. Estoy hablando de la situación extrema de un vínculo laboral sin registración. ¿Sí? Sin registración. Cierta interpretación luego desechó la indemnización si los términos de la intimación no guardaban correspondencia perfecta con lo que se había aprobado en el pleito. Alguna jurisprudencia decía, si usted denunció esta característica de relación laboral y se probaron otras, más allá de que se haya probado irregularidad, la indemnización no procede porque la intimación estuvo mal cursada. En tercer lugar, la indemnización de la 25.323 artículo 1 solo se aplicaba a los casos donde se debía la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y no otros. Porque la remisión del artículo 240 de la 25.323 era expresa, era una remisión directa a la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y en esencia, hoy, derogada la tarifación por vía de la Ley de Bases, tenemos que los daños derivados de la ausencia de registración o de la deficiencia registral no quedan atados a la existencia de intimaciones previas, menos aún vigente o que se impongan cursarlas vigente la relación laboral, ni quedan ancladas a los casos donde se deba la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que interesa hoy no es si hay una intimación o no hay una intimación, si se aplica un régimen jurídico de la Ley de Contrato de Trabajo, un régimen de un estatuto, si se debe la indemnización del artículo 248, del artículo 247 o aquello que regula el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que interesa es que haya irregularidad registral, total o parcial, y que haya un daño concatenado con ese incumplimiento. Si se patentiza esa situación, existe la posibilidad de procurar resarcimiento.
Primera gran consecuencia. Por eso, seguramente ustedes, no sé qué estarán haciendo en sus estudios jurídicos, qué estarán viendo aquellos que defienden parte empleadora, qué estarán viendo los jueces. Hoy es intrascendente cursar intimaciones posteriores o incluso más allá de si la intimación quiere dar lugar a un incumplimiento, a patentizar un incumplimiento para efectivizar una ruptura de trabajo. Del mismo modo que es intrascendente cursar intimaciones como requería la 25.323 en el artículo 2. Porque nosotros sabemos que la mora es automática y tal vez el hecho de interpelar sirve a efectos de obstar el curso de la prescripción, pero no a efectos de devengar indemnizaciones, que se devengan desde el más puro derecho común, desde la existencia, desde que se patenticen los elementos de la responsabilidad. Antijuridicidad, relación de causalidad, factor de atribución y daño, que es lo que vamos a ver ahora. Ingresamos entonces en el segundo paso, que es analizar qué tipo de responsabilidad existe, qué es aquello otro que se tiene que hacer, y que los laboralistas, a influjo de la tarifación, estamos no muy habituados o prescindimos. Yo considero que acá existe responsabilidad por incumplimiento contractual. ¿Por qué? Porque el registro de la relación laboral, el correcto registro, es una de las más básicas obligaciones del empleador. Y es una obligación que no fue derogada, que existe, que luce prístina y que emerge además de las disposiciones del ordenamiento que se encuentran vigentes. Su omisión, la omisión de registro de la relación laboral o del registro perfecto de la realidad de la relación laboral, constituye incumplimiento laboral. Entonces se configura responsabilidad obligacional, que es aquella que deriva del incumplimiento de una obligación preexistente que tiene como acreedor al damnificado y como deudor al responsable. A nosotros se nos simplifica mucho la tarea hoy, porque ustedes saben bien que a partir del 1 de agosto del año 2015 hay un tratamiento unitario del fenómeno resarcitorio. Si yo estuviera antes del 1 de agosto del año 2015, tendría que haber, bueno, hay responsabilidad contractual, en realidad obligacional, pues la contractual es uno de los subtipos de la obligacional, o no obligacional, o aquiliana, o extracontractual. Y se acuerdan en el Código de Vélez, responsabilidad contractual, 10 años de prescripción, extracontractual 2 años, daño moral 522, el juez podrá resarcir el daño moral, extracontractual artículo 1078, consecuencias indemnizables distintas, había 2 regímenes, y hoy no es que no hay responsabilidad obligacional y responsabilidad extracontractual. Como digo siempre, si salgo a la calle y me pisa un colectivo, no hay un contrato entre el damnificado y la víctima. Ahí vienen las normas de extracontractualidad, el auxilio de la víctima, alterum non ledere, y hay que ver cómo se dañó. ¿Me dañó con dolo? ¿Me quiso pisar porque no me quería? ¿Me dañó con culpa? ¿Me dañó negligentemente porque miró para otro lado? ¿Me dañó con una cosa riesgosa de su propiedad? ¿Con una cosa viciosa? ¿En el marco de una actividad riesgosa? Allí al legislador le interesa cómo se daña. Cuando estamos en el ámbito del contrato, lo que interesa es qué se debe. La violación de aquello debido configura incumplimiento contractual. Por eso la mejor doctrina del país, la que talló en la redacción del Código Civil y Comercial, por ejemplo Sebastián Picasso, que fue juez de la Cámara Nacional Civil Salada, profesor titular de obligaciones en la Facultad de Derecho de la UBA, y uno de los que estuvo en la subcomisión de responsabilidad civil, dice: en esta clase de responsabilidad, en la contractual, la noción de incumplimiento engloba a la antijuridicidad, artículo 1716, y al factor de atribución, artículo 1723, 1749 del Código Civil. De hecho, el Código Civil dice: debe resarcir el daño causado aquel que incumple la obligación o aquel que viola el deber general de no dañar. ¿Sí? Entonces, aquí nos hallamos en estos casos de ausencia de registración o irregularidad registral frente a la patentización de la antijuridicidad, a la existencia de un factor de atribución, que es objetivo porque acá se impone una obligación de resultado, y se evidencian daños, que luego veremos cuáles son, o cuáles, y acá entra a afinarse el lápiz, cuáles son aquellos que posiblemente se puedan presentar.
en relación causal con ese incumplimiento. Porque como ustedes saben, los daños son, salimos de la tarifa, antes teníamos la tarifa, el daño es esto, la indemnización por el daño es esto. Puede no haber daño, puede haber daño inferior, puede haber daño superior. Y hoy, nuestro terreno, ¿cuál es? Daño patrimonial, daño extrapatrimonial. Y dentro del patrimonial, daño emergente, lucro cesante y pérdida de la chance. Este es el contenido intrínseco de aquellas dos grandes parcelas de daño que se pueden presentar. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar para intentar hacer derecho medianamente razonable, como impone el artículo 3 del Código Civil y Comercial. Voy a, si ustedes me permiten, en la exposición, a dejar de lado, hacer un paréntesis grande para no desordenarme. Vamos a poner aquí daño patrimonial y extrapatrimonial, porque luego voy a volver. ¿Cuál es el contenido y cómo se cuantifica? ¿Y por qué digo que luego voy a volver? Porque la situación de hecho, el daño fáctico, el daño naturalístico, va a ser el mismo, o puede ser el mismo, que ha de engendrar daño en el patrimonio y daño, si se quiere, en el espíritu. Lo que era el daño moral. Bueno, a ver, pasalo al castellano blanco sobre negro. Quiero decir que un daño que impacta en el patrimonio, en un bien material, puede importar daño patrimonial, pero también daño extrapatrimonial. El ejemplo claro de la persona a la que le rompen o le roban el reloj de su abuelo tan querido. Ese es un daño patrimonial, pero puede emerger daño extrapatrimonial, de ese daño en un bien de contenido patrimonial. Del mismo modo, el daño que impacta en algo que es ajeno al patrimonio, por ejemplo, el honor, puede importar daño extrapatrimonial, pero también daño material, porque la persona afectada en su honor va a sufrir un daño en su patrimonio, en su fase extrapatrimonial, pero también lo puede sufrir en su patrimonio. Entonces no hay que visualizar daño moral como el daño patentizado en bienes extrapatrimoniales, daño material en los patrimoniales. Esto lo traigo a colación porque voy a hacer luego un raconto de circunstancias dañosas que se producen a la luz del incumplimiento para que nosotros analicemos en qué medida y cómo engendran daño patrimonial y daño extrapatrimonial. Y voy a spoilear para tratar de concitar la atención. Digo, ¿qué pasa con el daño previsional? ¿Qué pasa con el daño a la seguridad social? ¿Qué pasa con el daño a la jubilación? ¿Qué pasa con el daño a la pensión? ¿Qué pasa con los legitimados? Porque no son los mismos para una jubilación, para una pensión. ¿Qué pasa con el daño frente a la imposibilidad de acceder a un fondo de desempleo? ¿Qué pasa frente a la imposibilidad de acceder a asignaciones familiares? ¿Sí? Son todos daños patrimoniales. ¿Qué pasa frente a la imposibilidad de acceder a una obra social? Frente a la imposibilidad de contar con una aseguradora de riesgos de trabajo. O de que por imperio de la remuneración registrada, el beneficio previsional tal vez se pueda obtener, pero que su obtención sea menor. Y esto nos lleva a analizar cuál es el daño, pero además a evidenciar daños en muchos casos futuros, que tienen que ver también en muchos casos con pérdidas de chance. Porque ustedes saben bien que a efectos de acceder a beneficios previsionales hay que cumplir distintas condiciones. Por ejemplo, una cantidad de años de aportes. Se van a computar últimas remuneraciones, no todas, ¿sí? Entonces esto va a ser, primera decepción seguramente para todos ustedes, casuístico. ¿Por qué casuístico? Porque va a depender del damnificado concreto. No hay tarifa. Lo que vamos a intentar de hacer muy humildemente, desde un pequeño lugar doctrinal, es acercar soluciones o algunas ideas para evitar irrazonabilidad, para dar previsibilidad, para dar seguridad jurídica, que no quiere decir no dar indemnización donde hay daño, sino para otorgar reglas de cuantificación que sean consecuentes con el daño real. Daño real que puede ser un daño que no sea cierto, ¿sí?, en la medida de la certeza absoluta, sino que tenga que ver con una pérdida de la chance que también se indemniza.
Esto lo saben ustedes muy bien y ahora vamos a volver sobre eso. Bueno, podríamos, afinando ese lápiz, decir, ya mencionamos, imposibilidad de acceder a un beneficio previsional o su acceso a un monto menor, privación en caso de invalidez, ¿sí? Privación en caso de invalidez, ausencia de obra social, no solo para el trabajador, sino para su familia, carencia de protección de un RT, falta de acceso a crédito bancario. Pensemos en la situación de nuestro país actual, donde, por ejemplo, hoy la mayoría de las transacciones requieren una bancarización, donde para obtener, para realizar una reserva, para adquirir determinados bienes o servicios, para poder acceder a un contrato de locación, se requieren evidenciar cierta capacidad de ganancia, la posibilidad de valerse de algún medio electrónico, de alguna transferencia, ¿sí? Estos son daños que se patentizan no porque los quieran inventar yo, sino porque son los daños que se presentan desde el punto de vista del plano de la realidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que visibilizar y es lo que tienen que tener en cuenta los jueces y las juezas. No por la vía de una prueba directa, porque el daño moral, como decía, esto me valgo de la mejor doctrina del país, Bustamante Alsina, decía, el daño moral no se puede visualizar de manera directa porque es imposible entrar en las entrañas de la persona para ver si efectivamente sufre en su fase espiritual y cuál es el alcance de ese sufrimiento. La prueba es indirecta, ¿sí? Por eso se dice que el daño moral se presume in re ipsa, el mero hecho de la acción antijurídica hace presumir el daño moral y es el responsable el que tiene en su caso que arguir y demostrar que en este caso no se patentiza cuando en el conjunto de situaciones, según el curso normal y ordinario de las cosas, se presenta. Por eso son importantes los hechos notorios. Como decía Eduardo Couture, los hechos notorios son aquellos que juegan a efectos de evitar que el juez viva de espaldas a la realidad. ¿Sí? Si los jueces y las juezas tienen que ponerse ahora en sus despachos frente a la realidad cotidiana, que son las mismas que ellos viven, para ver cuáles son los daños y tratar de cuantificarlo. Mario Ackerman, que ha trabajado este tema, agrega imposibilidad de resistir el ejercicio abusivo del ius variandi, ¿sí? La obligación de tener que someterme al cambio a un abusivo que decida la parte empleadora por imperio de que el vínculo laboral no se encuentra registrado, la inseguridad en los ingresos y la amenaza siempre latente y por ende el miedo a perder el empleo. Ya dije, la privación o disminución en el seguro de desempleo. Ustedes saben que se calcula en función de una antigüedad y en función incluso de la edad del trabajador. Y esto no es menor, 45 años más o menos. Entonces el factor etario, una de las conclusiones que me llevo con este estudio es que nosotros los laboralistas estamos mucho más cercanos a todo esto que aquello que nos creemos. Es más, nosotros le dimos las herramientas a los civilistas para que trabajen esto. Porque si ustedes se ponen a pensar, en 1746, la fórmula actuarial, el valor actual, se toma ¿de dónde? Boto, Méndez, aquello que ahora está en el Código Civil y Comercial, llevando a fórmulas que de alguna manera son tarifas iuris tantum. Son guías de marcha. ¿Por qué? Porque el civilista entiende que si hay que llegar a un número, y eso es la indemnización dineraria, el razonamiento necesariamente parte de un número. Parte de un número de manera inmanente o de manera expresa. Y si yo quiero hacer una demanda que permita el adecuado derecho de defensa, distinto que yo quiera hacer una demanda donde sé que hay poco daño y reclamo así a tientas porque es de mi conveniencia, porque si tengo que afinar el lápiz no lo puedo hacer. Eso puede ser una técnica de la litigación que tal vez se utilice para evitar que el demandado pueda decir. Y el juez también va a tener que ver cuál es el daño que existe en una parcela y cuál es el daño que existe en otra, necesariamente. Nosotros entonces los laboralistas estamos habituados a trabajar con las tarifas. Es algo natural. Y el factor etario es algo que naturalmente opera en la tarifación argentina. Opera, por ejemplo, en materia de infortunios laborales, donde no es lo mismo sufrir un accidente a los 20 años que sufrirlo a los 50. ¿Por qué? Porque se indemniza pérdida de capacidad de ganancia. Entonces, necesariamente tiene que jugar el factor edad, además del porcentaje de incapacidad y el salario,
para ver cuál es el quantum presumido, pero quantum que tiene que ver con un daño al fin. Y aquí lo mismo. Si yo estoy mandando resarcir daños derivados de situaciones cubiertas por la seguridad social, tengo que ver cuáles son los elementos que hacen jugar a esas prestaciones del sistema. Y la edad es visceral. De hecho, Miguel Ángel Massa, en una de las propuestas para reformar la ley de contrato de trabajo, en el artículo 245, dice que hay que incorporar el factor etario. Porque no es lo mismo sufrir un despido de determinada edad que sufrirlo a otra edad, ¿sí? No estoy hablando de los daños derivados de los despidos acá. Pero digo, esto también hay que tenerlo en cuenta ante eventuales reformas que se vengan. Porque no es lo mismo decir la indemnización es esta tarifa u otra alegremente. Conclusión, el legislador no puede tarifar como quiera. Tiene un margen de discrecionalidad. ¿Propio de qué? Propio de que la tarifa es homogénea. Entonces tiene que usar variables homogéneas, objetivas. Pero fuera de eso, la variable tiene que guardar una relación con el daño. Por eso la Corte declaró inconstitucionalidad en tope Pisotti. Porque la Corte dijo, si hay dos variables, es la antigüedad y es el salario, no se puede pulverizar la variable poniéndole un tope. De alguna manera el legislador puede operar, pero no tiene una libertad absoluta, ¿sí? Bueno, todo eso juega acá. Vamos a avanzar un poquito y vamos a ir al caso de la ley 25323, artículo 2. Ahora voy a volver sobre la cuantificación, sobre cuáles son los daños. Algún método sobre el que me animé a acercarme de cuantificación del daño extrapatrimonial. Adelanto por qué. Ustedes saben cómo se manda a indemnizar el daño extrapatrimonial en la Argentina. Nos hacemos todos los tontos, todos miramos para otro lado, los jueces también. Yo sigo viendo sentencias, daño moral 20%, daño moral 1.000 pesos, daño moral 100 millones, pero placeres sustitutivos y compensatorios no lo veo mucho, menos en laboral. Yo hago acciones por reparación plena de daños y la sentencia dice daño patrimonial tanto, daño moral 20%, o si no se da ese 20% se pone la misma suma que es el 20%, porque todos tenemos, como decía Guibur, en la cabeza un número al momento de poner otro número, como cuentan las anécdotas. Frente a una muerte, al relator, bueno, ¿cuánto vale un departamento de 2 ambientes en Recoleta? Más o menos eso es lo que se da por un valor vida. ¿Sí? El Código Civil y Comercial habla de los placeres sustitutivos o compensatorios. Difícil. Es decir, ¿cómo vamos a resarcir el daño extrapatrimonial? ¿Con un viaje a Disney? ¿Con un viaje a la costa? ¿Con una radio? ¿Con un plasma? ¿Con una computadora? ¿Con un auto 0 kilómetros? ¿Con una moto? ¿Sí? Eso es lo que habría que hacer, de acuerdo al Código Civil y Comercial. Bueno, yo voy a proponer un método que sin violar la ley, de razonabilidad y sirva al derecho del trabajo. Pero vamos primero al artículo 2 de la 25323. Hablamos antes de ausencia de registración y deficiente registración. Vamos al otro caso, que era falta de pago de rubros indemnizatorios derivados del despido. Artículo 2 de la 25323. ¿Qué rubros aprendía el artículo 2 de la 25323? Era expreso. Artículo 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Integración del mes de despido, preaviso, indemnización mal llamada por antigüedad, indemnización por despido, que tiene en cuenta la antigüedad. Y esto no es menor, porque si vamos a ver qué se indemniza, una cosa es indemnizar la antigüedad y otra cosa es indemnizar la ruptura de contrato de trabajo. Que puede tener que ver la antigüedad, pero puede que no. Cuando las primeras leyes tarifadas empezaron a regir en la Argentina, la cuestión llegó a la Corte. Y había empleadores que se quejaban diciendo, no, pero a mí me manda a computar, este trabajador entró antes de la ley que tarifa los despidos. ¿Y cómo me manda a computar la antigüedad anterior a esta ley? Está haciendo un efecto retroactivo de la ley, aplicándome la antigüedad anterior a la ley que crea como uno de los variables a la antigüedad para indemnizar. La Corte dijo no, la antigüedad es una de las variables que utiliza el legislador. El legislador manda a indemnizar la ruptura del contrato de trabajo. Utiliza la edad como podría utilizar las cargas de familia, la situación del trabajador, el hecho del despido y otras. Son elementos
que utiliza el legislador. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante, yo tal vez, y en contra del interés mío de que ustedes presten atención a la charla, tal vez es importante que yo diga se cuantifica y da 10 pesos, 5 pesos, 8 pesos. No lo voy a poder decir porque no pudo una gran maestra que tuvo el derecho argentino, que era Zavala de González, Matilde Zavala de González, que en Hammurabi, donde yo escribo, publicó un libro, ¿cuánto por daño moral? Bueno, el título era marketinero, porque ustedes leían las 400 páginas y nunca le dice cuánto por daño moral. Porque no se puede decir cuánto por daño moral. Se pueden dar pautas a efectos de ver cómo se mensura ese daño. Luego de verlo cualitativamente, es decir, cuáles son los ingredientes fácticos que juegan, qué precio se les pone. ¿Sí? Bueno, artículo 2 de la 25.323. Entonces acá también la situación se cerraba. ¿Por qué se cerraba? No nos dábamos cuenta en la práctica. O a veces nos dábamos cuenta. Porque generalmente tomábamos la tarifa y decíamos, bueno, se devengó el 232, 232.45, artículo 2 de la 25.323. Y tal vez había casos donde se había despedido al trabajador o la trabajadora, no se le había pagado la indemnización y nosotros no reclamábamos un agravamiento. ¿Por qué? Porque no era la indemnización del 232, 233 y 245. Era una indemnización de otro régimen, o no eran indemnizaciones, o eran salarios. Y entonces, ¿a qué nos lleva esto? A ver que en definitiva lo que se está resarciendo es el daño adicional causado por la falta de pago de rubros de naturaleza alimentaria que se devengan en situaciones de emergencia para el trabajador y su familia. Eso es lo que está debajo de esa tarifa que antes estaba y que hoy no está. De la mano de esta ley, de nuevo limitaciones que existían, no estoy en contra de la existencia de una tarifación es consecuente con el derecho del trabajo, hace a que las indemnizaciones sean ejecutables. Digo, ¿cuál es el escenario que tenemos hoy? Por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en algunas sentencias había denegado las indemnizaciones si no se había intimado antes de ir al SECLO. Por ejemplo, si ustedes iban al SECLO y luego intimaban para posteriormente hacer la demanda, algunas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decían la indemnización no se devengó. ¿Por qué? Porque la 25.323 dice que hay que intimar antes de iniciar acción judicial o de recurrir a uno de los sistemas previos obligatorios de conciliación. Entonces ahí se desactivaba la indemnización. Se desactivaba la indemnización si aquello que se debía en origen no era la indemnización del 232, 233, 245. Y aquí reitero lo mismo, analizada la cuestión fríamente y desde el derecho positivo. El daño que se indemniza, que se indemnizaba de modo tasado, no se ciñe a las hipótesis que contemplaba la norma, porque la deuda salarial insatisfecha tiene la misma o mayor entidad que la deuda indemnizatoria que no se pagó al término, del mismo modo que no resulta válido discriminar entre rubros devengados en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo y rubros devengados en el marco de otros sistemas, pero que responden en su origen a la misma naturaleza jurídica, a la indemnización derivada de la ruptura de un contrato de trabajo. Y entonces lo que tenemos, por ejemplo, o otras hipótesis, como las del 212 o 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, que tienen naturalezas jurídicas bien diversas a una indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y entonces jurídicamente, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Si los intereses son todo el daño que se devenga a propósito de la falta de cumplimiento de una obligación dineraria, o si pueden reclamarse los mayores daños distintos a los intereses. Y sobre esto también hay que ir al derecho civil para darnos cuenta que el derecho civil ya trabajó todo esto que a nosotros se nos presenta como novedoso o como moderno. En el derecho civil se debatió si podían reclamarse los mayores daños distintos a los intereses. Y acá hubo dos posturas. En primer lugar, la postura negatoria que reposaba en el sistema del Código Civil francés, en su redacción original, que seguía las enseñanzas de Domat y Potier, que decía que los daños e intereses derivados del retardo en cumplimiento de una obligación dineraria no consistirían jamás sino en la condena de intereses. Posición que luego en el derecho civil francés se flexibilizó. El sistema contrapuesto era el sistema del Código alemán,
que admitiera la posibilidad de reclamar mayores daños, artículo 288, el Código Suizo o el Código Italiano, artículo 1224. Y acá la doctrina tomó este tema y la estudió. Y se dijo, por un lado, la posición de Jean Vías, que los intereses en el 622 importaban una dosificación legal del daño. Cuando el legislador mandaba pagar intereses producto de la mora, decía, esto es el daño. La reparación del daño son los intereses. Otro sector dijo que los intereses jugaban como un mínimo presumido de daño. Mínimo presumido de daño. Salvo que jugaban como tope cuando hubieran sido pactados operando como una cláusula penal. Y esto, un mea culpa para los abogados, me pasó el jueves, que hice una conciliación acá en un tribunal que sí, vieron que ahora, doctor Vaya, que después levantamos el acta. Entonces uno no lee, y uno no quiere quedar pesado de decir, bueno, a ver, déjenme leer el acta. Claro. Entonces yo me fui tranquilo, pero me olvidé de que en ese tribunal, ante el incumplimiento, la mora automática y caen todas las cuotas, y una cláusula penal del 0,1%. Eso puede servir en épocas de estabilidad, porque la cláusula penal es prefijar los daños. Entonces yo estoy pactando y el tribunal homologa la indemnización por el incumplimiento, por la falta de pago. ¿Qué ocurre si luego adviene una inflación descarriada y las variables macroeconómicas se disparan? Eso que quedó pactado como cláusula penal es insuficiente. Entonces yo voy a tener que plantear que se altere la cosa juzgada. Ya lo mejor de la doctrina lo trabajó. De hecho, las sentencias de la Corte, esas famosas de la década del 70, que hablan de la indexación de los créditos, son de alteración de cosas juzgadas, ¿sí? Esas sentencias que llegaron a la Corte se metió en el tema porque se planteaba cuestión federal, en la medida que se decía, no, pero ya me condenaron a pagar esto, ¿por qué ahora se va a actualizar, se va a indexar? Bueno, la Corte dijo, no se altera la cosa juzgada cuando se indexa, sino que se la respeta. Lo que está haciendo la indexación es conservar el valor de la condena. Bueno, pero a ver, me fui el viernes pensando, sí, pero fui yo el que une un escenario de inflación, en el que une un escenario inflacionario, pacté una cláusula penal. Entonces, atención con todo esto. Bueno, salvo que se pacte como intereses punitorios, los intereses, verificando la indemnización, los intereses son un mínimo. Y sobre esto enseña lo mejor de la doctrina civil del país. Ustedes me dirán, pero Juan, pero si soy de la demanda, no, yo no quiero decir que el daño ya está, sino que puede haber daño patrimonial derivado de la falta de pago. Digo, trabajador que se desempeñó o trabajadora 30 años lealmente para un empleador, que tiene un legítimo derecho, no hablo de derecho adquirido, porque derecho adquirido, hay quien dijo, es la noción más difícil de aprender, no es tan difícil, pero hace 30 años decía un jurista de estudio de derecho, y todavía no sé lo que es un derecho adquirido o un derecho en expectativa. Bueno, no sé si es tan difícil, no hay un derecho adquirido de una indemnización, pero cualquier trabajador sabe que si se desempeña lealmente y no comete una falta grave, aún asistiéndole al empleador el derecho a romper el contrato, existe una indemnización tarifada que se devenga y que va a cobrar. Bueno, ¿qué ocurre si le mandan un telegrama y dice a partir del día de la fecha queda despedido y no le paga la indemnización? Y el trabajador contaba con su fuente de trabajo, porque existe un contrato por tiempo indeterminado, pero a la par cuenta con que si se rompe arbitrariamente ese contrato, el legislador establece una tarifa que tiene que pagarse dentro de los 4 días hábiles, porque lo marca la ley, que la mora es automática. ¿Qué pasa si se engendran daños derivados de esa situación de emergencia que de un día para el otro sufre ese trabajador? ¿Qué pasa si se engendra daño extrapatrimonial derivado de una falta de pago, vamos a un extremo mayor, dolosa del empleador? No quiero cargar tinta que el empleador es malo, no estoy poniendo hipótesis de laboratorio que pasarán y que se pueden probar. O que lo llama un colega y le dice, mire doctor, no le vamos a pagar hasta que no vaya al SECLO y no firme esto, no haga lo otro. Bueno, donde hay una tarifa, donde hay una indemnización que se devengó por 30 años. Vamos a hablar de la práctica, de lo que ocurre. Y acá vuelvo a los civilistas. Dos de nota, de lo mejor del país. Daniel Pizarro, del hecho de que el legislador estableció una presunción legal de daño, no puede inferirse que le esté vedado al acreedor reclamar la reparación del perjuicio que supere dicha tarifa mínima. Y Federico Ósola, que en su libro de obligaciones, en su libro de responsabilidad civil,
sostiene esto mismo, dice que incluso se indemnizan las consecuencias extrapatrimoniales y ha tenido la generosidad de citar uno de los aportes que yo hice en relación a este tema, diciendo que el paradigma de los mayores daños derivados de la falta de cumplimiento de una obligación dineraria es en materia de derecho del trabajo. Porque en materia de derecho del trabajo existe una tarifa que responde a determinados objetivos, que se devenga en situación de emergencia para el trabajador y para su familia, y que es autoejecutable por el trabajador. Después vamos a debatir, lo hemos hablado en el instituto, qué pasa con el que no puede pagar. ¿Qué pasa si yo consideraba que la causal era...? Bueno, esa es otra cuestión. Y ahí entro a afinar el lápiz, no tenemos tiempo hoy, de decir, esa responsabilidad, ¿es contractual o es extracontractual? Porque también va a cambiar. La obligación de pagar la indemnización, ¿sí? Yo creo que es contractual. Y además está en la ley, ¿sí? Hace al cumplimiento de las consecuencias que fija el legislador frente a una ruptura del contrato de trabajo en los términos en los que el legislador habilita. Aún considerando que es un ilícito, no voy a entrar en debate si derecho ilícito, ¿no? Digo, pensemos todo esto. Bueno, si afino mucho el lápiz, pero es lo que tenemos que hacer, no vengo acá a la charla a decir daño por empleo no registrado 50.000 pesos, mal registrado 25, tanto antigüedad. Estoy trabajando eso. Estoy trabajando en el acercamiento a estas situaciones fácticas. Lo que pasa es que es difícil, porque entran muchas variables a jugar. Pero lo cierto es que trabajador o trabajadora de avanzada edad, con un juicio que dura 5 años, 6 años, con audiencias que se suspenden, con testigos que un día los tenía y que al día siguiente no los tiene, con testigos que se murió, que se fue, y que para nosotros es natural, casi natural, las vicisitudes de los pleitos. Sabemos que no son naturales, que aún después de muchos años de desempeñarnos en el ejercicio profesional no lo naturalizamos, por eso seguimos luchando por eso. Pero por otro lado, todo esto me pone a pensar en cuanto a los padecimientos de determinados trabajadores o trabajadoras que procuran el cobro de su indemnización, necesitando testigos, mantener vínculos con testigos, pagar al testigo el viático para que pueda venir, el colectivo para que pueda venir y el café para que pueda venir al tribunal, ir a la oficina del abogado 5 veces, 6 veces, o venir un día a dar el poder. Ese daño no es el interés. El interés es el daño derivado de la falta de disponibilidad de capital. Más si me va a aplicar una tasa pura, ajustar y aplicar una tasa pura. Porque ¿qué dijo siempre la Corte? Una tasa pasiva, ¿por qué? Porque se presume que con el trabajador con la indemnización va y lo pone en el banco. Entonces obtiene lo que le da el plazo fijo. Ahora, ¿y el daño derivado de la necesidad de litigar? El daño derivado de la necesidad de ir al abogado, de ir a la abogada, de procurarse testigo, de ir a dar un poder, de perder un presentismo, de si está con una relación laboral no registrada, poner en juego su fuente de trabajo. Bueno, digo, el tema es embrionario. No está en las sentencias que se están dictando, seguramente con buenas intenciones de los jueces que dicen, bueno, daño tanto. Digo, con esto quiero ser consecuente con el que está padeciendo el daño y también con el que va a tener que pagar una indemnización. Porque así como hoy se dice, la indemnización es 3 salarios, otro podría decir son 50 salarios. Y juega otro tema en este punteo, tal vez. Después le vamos a pasar el material, quédense tranquilos porque esto a veces es difícil tal vez de seguirlo. Obligación de valor. Porque la tarifa nos pone en el corset de las obligaciones dinerarias. En esto también tengo un debate. Ustedes créanme que tal vez escuchen y dicen, pero mire lo que está tirando. Yo créanme que para un gran sector del laboralismo argentino digo estas cosas y sostiene, pero ¿cómo, Juan, no sostenés que todos los créditos laborales son obligaciones de valor? No. Desde que empecé a escribir sobre el tema, en el año 2011, creo que fue el primer artículo de obligaciones de valor y los créditos laborales, dije, ontológicamente son obligaciones de valor. Hacen la obligación de valor hacia la esencia, la médula del crédito laboral. ¿Por qué? Porque el crédito laboral, por algo existe un salario mínimo vital y móvil, por algo el 103 de la ley de contrato de trabajo dice cuál es el objetivo del salario, tiene que llenar fines
alcanzar una vivienda, salud, habitación, vestido, ¿sí? Alimentación. Es decir que, como decía Centeno en esa nota, el salario como deuda de valor, y en el subtítulo puso aproximación al tema. Yo digo que cuando el legislador tarifa, el legislador a un contenido de obligación de valor, ontológicamente en su esencia, lo convierte en una obligación dineraria. Porque el legislador dice, se computa esto, y este es el monto que se adeuda. Ahora, eso no quiere decir que esto pueda ser horadado por la inflación. Pero se va a fijar a valores pretéritos, que es el otro gran tema del derecho al trabajo. El derecho al trabajo, a efectos de tarifar, ¿qué tomó siempre? Porque eso fue un derecho pensado en épocas de estabilidad. Esto, cuando me pongo a pensar esto blanco sobre negro, digo, el hecho de decir la mejor remuneración del año anterior a la ruptura del contrato de trabajo. Pero ¿quién pensó? A ver, claro, no se pensó esta escalada inflacionaria. Y yo les agrego algo. ¿Quién pensó que el juicio durara 7 años? Porque se dice siempre, no, pero el ajuste da 1000%. ¿Saben cuándo se va a terminar ese problema? Cuando el juicio dure 3 meses, 4 meses. Hemos acá compartido con algunas colegas una charla, después se las paso también en el marco de los grupos que tenemos. Creo que no sé si hay un QR para que se incorporen los que no están en los grupos. Donde en la Universidad Nacional de La Plata vino uno de los juristas más importantes, filósofos que tiene el derecho argentino de la actualidad, y dijo, hay cosas que son muy lindas de debate, a todos nos gustan los casos difíciles, se ejean y todo lo demás. Ahora, los casos difíciles no hacen buen derecho. El buen derecho los hace en los casos fáciles. Y dice, acá lo que me interesa es, el problema se va a terminar cuando los jueces digan, bueno, a ver, acá fue despedido, ¿cuánto ganaba? Tanto. Bueno, espéreme que voy adentro del despacho y salgo en 5 minutos. Sale en 5 minutos. Bueno, debe esto, está condenado. ¿Lo va a pagar o va a apelar? Apelo. Bueno, vaya, siga, pase el que sigue. Y no hacer también sentencias kilométricas, copiando y pegando un montón de cosas, y eso también es la culpa nuestra de los abogados. Eso también hace a nuestro mea culpa. Tampoco copiar y pegar cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Pero vuelvo a esto. Daño que se incrementa, reitero, con la edad del trabajador, trabajadores ante de escasos recursos, ¿sí? que no conocen las complejidades de los pleitos, afinando mucho el lápiz en esto que estoy utilizando mucho, es un cliché, afinando el lápiz. No es lo mismo el daño que va a sufrir un trabajador que no cobra su indemnización, un operario, un obrero metalúrgico o una trabajadora con 30 años de antigüedad desempeñando siempre el mismo oficio, que el daño que puede sufrir un profesional de la salud, médico, médica, renombrado, aún que se encuentra en relación de dependencia. No es igual. No es igual el daño extrapatrimonial producto de no cobrar su indemnización tarifada. Bueno, esto es lo que tienen que tener en cuenta los jueces. Ahora voy a dar una fórmula que me parece que puede ser interesante para trabajar. Paso. No sé cómo vengo de tiempo, si me quedan unos minutos más, si me aguantan unos minutitos más. Bueno, voy a terminar antes. Prescripción. 2 artículos que les voy a compartir. Uno donde me asomé al tema de la posibilidad de procurar la dispensa de la prescripción cumplida cuando estamos en el terreno de un vínculo laboral completamente clandestino, porque ahí, sin considerar que haya que probar la involuntariedad. Ustedes saben que el legislador argentino, Vélez Arfiel, siendo muy creativo en relación a las legislaciones del mundo y tomando una creación doctrinal de nuevo de Aubry Rod, del código de los autores franceses, incorporó la facultad judicial de dispensar la prescripción cumplida. Era el famoso artículo 3980 del Código Civil y Comercial. No quiere decir que la prescripción no corra. La prescripción corrió y el plazo finiquitó. Pero el legislador da un plazo de gracia. En esa ocasión era de 3 meses y ahora son de 6 meses cuando existan dificultades. Antes decía la ley imposibilidad y ahora habla de dificultad. Para mí la modificación es capital. Que obstaculicen, antes decía
impidiendo o obstaculizando el ejercicio del derecho. Y en el caso de un trabajador o trabajadora que se encuentra completamente irregular, sin registrar, ese trabajador o esa trabajadora tolera el agravio a su dignidad, artículo 51, por el hecho de necesitar conservar la fuente de trabajo. Siempre digo que, como explica Federico de Lorenzo, el artículo, que fue el secretario de la comisión de redactora del Código Civil y Comercial, el artículo 51 es el 51, pero podría ser el primero. El 51, a ver si tengo por acá, tengo el Código Civil y Comercial, el artículo 51 del Código, que lo tenemos que tener siempre arriba del escritorio para trabajar, dice: inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Entonces el artículo 51, pero podría ser el primero. En situación de sumisión, incumplimiento del orden público, obviamente que puede pedir al juez, es una idea que no es novedosa, porque sobre esto también trabajó Lo Mejor de la Doctrina, los invito a leer de la fuente, los vicios de la voluntad y el curso de la prescripción laboral. Yo considero que no tiene que tipificarse un vicio de la voluntad, porque el legislador no dice, si se configuran los vicios de la voluntad, la prescripción no corre, hay acto involuntario. No, acá la prescripción corrió y el plazo de prescripción se cumplió, por eso el juez lo puede dispensar, que es el perdón de la prescripción cumplida. Primer gran abanico que se abre. ¿Por qué? Porque el trabajador en esas circunstancias tiene que tolerar el paso del tiempo y dejar prescribir incluso rubros salariales que sabe que no va a poder en principio demandar por el transcurso del tiempo. Las leyes tarifadas, derogadas, lo que hacían era proyectar atrapar parte del daño del pasado. Por ejemplo, una cuarta parte del total de las remuneraciones devengadas desde el inicio de la vinculación. ¿Qué hacía? Tarifaba y permitía llevar al pasado. Permitía llegar al pasado. Hoy esa tarifación no la tenemos, entonces hay que ver, yo puedo reclamar daños. Pero esos daños, ¿cómo juegan a la luz de la prescripción? Y entonces otro aporte que les voy a pasar, esto estamos pensando jurídicamente. El daño continuado. El daño continuado, que es otra idea jurídica sobre la que trabajó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es el daño continuado? Es el daño que se configura cuando el responsable persiste en el hecho ilícito y la situación dañosa también se mantiene. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en instancia originaria, no por la vía recursiva, en instancia originaria. El punto de arranque del curso de la prescripción debe ubicarse a partir del momento en que la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer. Ello acontece como regla general cuando sucede el hecho ilícito que origina la responsabilidad. Pero excepcionalmente puede determinarse un momento diferente, ya sea porque el daño aparece después o bien porque no puede ser apropiadamente apreciado hasta el cese de la conducta ilícita continuada. Ello así, cuando el hecho ilícito por el que reclama presenta la característica de continuarse en el tiempo, el comienzo del curso de la prescripción estará dado por el cese del referido hecho, momento en que se lo tendrá por aquecido en los términos de la regla general sentada precedentemente. Y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en doctrina legal, tiene dicho que si la conducta ilícita se renueva cotidianamente o si hay continuidad en el perjuicio, ello interrumpe el curso de la prescripción porque la propia ilicitud del acto al persistir en el tiempo impide que el curso del plazo de comienzo. Podríamos citar también aquello que decía un jurista de la talla de Alberto Espota, que en su famoso tratado dijo algo así como a ver qué tengo por acá, debe repudiarse la conducta del que pretende acogerse a una prescripción, no obstante que ello sea el fruto de su actitud antifuncional. Por eso es apreciable la doctrina que vivifica el derecho sancionando al que incurre en turpitud al invocar el cumplimiento de la prescripción fruto de la explotación del titular de la prerrogativa jurídica. Es decir, el ordenamiento jurídico rechaza la posibilidad de inmolar el interés del titular del derecho. Cierro. Cuantificación. El daño patrimonial, el atado a todas esas circunstancias fácticas que mencioné. En un próximo aporte
Además para que sigan con el interés, porque si no... Bueno, que en una próxima charla o un próximo artículo lo lean. Ahí voy a afinar el lápiz en relación a todos estos perjuicios patrimoniales que son difíciles de apreciar, ¿sí? Acá la cita de los mismos juristas franceses, miren, este es el mismo tratado, una fotocopia del mismo tratado que les mencionaba antes. Se pregunta hablando de la pérdida de chance, el daño futuro. Entonces, los tribunales deben tener en cuenta todas esas probabilidades de ganancia o de pérdida que no han podido jugar por culpa del demandado. ¿Habría ganado el caballo? ¿Habría obtenido el autor el premio literario? ¿Habría aprobado el aspirante? ¿Habría hecho operaciones afortunadas o desgraciadas el cliente del banquero? ¿Habría podido adquirir la propiedad deseada el cliente del notario? ¿Habrían prosperado los recursos de apelación o de casación que debió interponer el abogado? Las demás personas citadas precedentemente, ¿habrían visto realizada su probabilidad? Nadie lo sabe y nadie lo sabrá jamás. Hay que pretender entonces que en todas esas hipótesis el daño por el que se pide reparación es puramente hipotético y que en consecuencia los tribunales no lo pueden tener presente, dicen los juristas franceses, de la talla de los hermanos Masson. Eso sería razonar sin acierto. Las probabilidades que se han perdido no son siempre los castillos en el aire. A veces son reales. Ciertamente la víctima usa un perjuicio que contiene una virtualidad y eso es lo que hace que el problema lleve consigo una solución enteramente satisfactoria. Bueno, hay que analizar cómo se cuantifica. Eso es lo que nosotros ahora tenemos que ver. Y para cerrar, en el terreno del daño extrapatrimonial, artículo que les voy a pasar, cuantificación del daño extrapatrimonial por irregularidad registral de la relación laboral, la idea es esta. Prescindo de la evolución del daño moral, algo dije cuando fui hablando de todos estos temas, estuvo ahí subyacente en las ideas que compartí con ustedes, el carácter amplio que hoy se le reconoce, la unificación de las reglas para su tratamiento, de la extracontractualidad y de la contractualidad. El daño moral hoy, el daño extrapatrimonial, se rige por la misma regla, salvo unas sutiles diferencias en el Código Civil. Su naturaleza resarcitoria, porque hubo un debate, ¿es punitivo? ¿Es sancionatorio? ¿Es indemnizatorio? Había Moreno decía una posición funcional, es indemnizatorio y además sancionatorio. Bueno, hoy se dice es resarcitorio. Y la existencia de pautas para cuantificarlo, las del 1741 del Código Civil y Comercial. Y la locución es indistinta porque el Código habla de daño moral, daño extrapatrimonial, consecuencias no patrimoniales, lo vamos a utilizar como sinónimo. Primero decir que hay una centralidad de la persona. Sobre esto, ¿se acuerdan? José Iturraspe, creo que fue, del daño al patrimonio hacia la protección de la persona. El derecho civil mutó. El derecho civil mutó. Y el derecho del trabajo fue pionero porque en el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo, el legislador dio un rol secundario a la relación de intercambio al fin económico. La ley laboral, en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo, privilegia una concepción humanista del trabajo. Eso está en la ley, en el propio artículo 4 y subsiguiente. Entonces digo yo ahora, en el siglo XXI, que la protección de la fase espiritual del trabajador, de las consecuencias extrapatrimoniales, reitero, no estamos en la tarifa, me sacaron de la tarifa. En la tarifa era esto, este es el daño, ni más ni menos. Ahora estoy en el terreno del derecho común, se torna principal, máxime con un artículo 51 como el que mencioné. Y esto nos lleva a comprender que el daño moral no es una concesión graciosa del juez que lo da alegremente al damnificado porque lo considera, sino que se impone, porque así lo impone el ordenamiento jurídico. Y entonces nosotros tenemos que computar cuáles son las pautas que tiene en cuenta el legislador para cuantificar. Y dijimos, en el artículo 245, que es el paradigma de la tarifa, antigüedad y mejor remuneración mensual normal y habitual del último año. Ley 24013, una cuarta parte de las remuneraciones. Ley 25323, artículo 1, lo mismo que en el 245, antigüedad y mejor remuneración. 245 bis, una norma que es pasible de cuestionamiento constitucional, el nuevo despido discriminatorio. El despido discriminatorio que es o el 100% de la indemnización por antigüedad o el 50% si no es tan grave el hecho. Como si fuera más barato o pudiera ser más barato discriminar a un trabajador que tiene menos antigüedad y que gana menos.
Entonces es más barato discriminar a quien gana menos y que ingresó hace poco, aun cuando la causal discriminatoria sea la misma. Esto muestra que el legislador no puede tarifar como quiere. Esto es una muestra del desconocimiento de todo esto que estoy mencionando. Esto tal vez se hace adrede, pero es cualquier persona que conoce un poco de derecho sabe que con 3 argumentos esto se deja sin efecto. Porque no resiste lógica, no hace a lo que muchas veces nosotros no nos gusta, pero que es natural, que es las naturalezas jurídicas. Bueno, pero ¿por qué lo traigo a cuento? Porque la Corte, en un precedente que no se le dio mucha importancia y que es central, que es Grippo contra Campos, del 2 de septiembre del 21, dijo en un juicio civil, juicio por daños y perjuicios, dijo, ustedes van a cuantificar daños, por daño a la integridad psicofísica. Bueno, ustedes, juez, tienen que tener en cuenta cuál es la pauta indemnizatoria establecida por el régimen especial laboral como pauta orientadora. ¿A efecto de qué? A efecto de que no se desatienda la necesaria armonía que debe regir el ordenamiento jurídico cuando no se evidencian razones de entidad para un proceder diferente. Es algo que ha utilizado la Corte, además en casos donde mandó a indemnizar por equidad o por vía analógica. Por ejemplo, cuando hay contratado de la administración pública. Cuando no hay una tarifa que regía, la Corte dijo, bueno, como pauta indiciaria, como pauta a tener en cuenta lo que reconoce el legislador. Consideramos que el legislador tiene que ser consecuente, no puede presumirse la inconsecuencia o la imprevisión al legislador. Y entonces ingreso yo a analizar el daño en la entidad cualitativa. Entidad cualitativa es todo lo que dije antes. Todas las repercusiones fácticas que produce una circunstancia de empleo irregular o, en el otro caso, de falta de pago de una indemnización. ¿Qué decía Bustamante Alsina? Acá tienen la cita, después les paso el artículo. Equitativa evaluación del daño no mensurable, en la ley 1990. Para probar el daño moral en su existencia y entidad no es necesario aportar prueba directa, pues ello resulta imposible por la índole del mismo. Nadie puede indagar el espíritu de otro tan profundamente para poder afirmar con certeza la existencia e intensidad del dolor, la verdad de un padecimiento, la realidad de la angustia o de una decepción. Basta la prueba indirecta, la acreditación del hecho lesivo podrá inferir las consecuencias disvaliosas. Entonces, de lo que se trata es de pasar al siguiente escalón, que es la cuantificación. ¿Y por qué trae problemas el daño moral o patrimonial? Porque en el daño, de hecho el mismo Bustamante Alsina habló de la lotería judicial en el daño moral. Ustedes son abogados y abogadas, muchos con mucha experiencia, y han padecido o han sido beneficiados de la fortuna de la lotería judicial. Yo creo que en materia de daño moral se han sido perjudicados. Porque ese rol subsidiario del daño moral, es decir, una persona, siempre ponemos el ejemplo, un parapléjico con un daño moral del 20% del daño patrimonial, ¿qué tiene que ver? Y si era joven ganaba poco. Entonces, como era poco, la fórmula da menos y el daño moral va a ser un 20% del daño patrimonial, es la contradicción. Por eso son importantes los juicios orales. Porque si a mí me permiten hacer un juicio oral y sostener la sentencia oralmente, le digo al juez, pero usted, ¿cómo está fundamentado? En la soledad del escritorio, nosotros ponemos cualquier cosa en la demanda, se contesta cualquier cosa y muchos jueces sentencian cualquier cosa también, ¿sí? Bueno, ¿por qué es difícil el daño moral? Porque no hay una equivalencia perfecta entre la indemnización y el daño. En materia de daño patrimonial, el dinero asume un rol de equivalencia. Y en materia de daño moral, una fusión satisfactoria. De hecho, se ha afirmado que en el daño moral la indemnización actúa como un paliativo, como un sucedáneo. Y entonces, ¿qué tenemos que buscar? Lo que enseñaba Iribarne, ¿se acuerdan? El precio del consuelo. Del precio del dolor al precio del consuelo. Y el precio del consuelo lo reconoció la Corte, que era la única forma de dar una indemnización por daño moral, en un famoso Baeza contra Provincia de Buenos Aires de 2011, donde reconoció esto mismo. Y es lo que está en el 1741. Dice, el monto de las indemnizaciones debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar la suma reconocida. Eso es lo que debería hacer el abogado, lo que debería ver el que conteste, lo que debería hacer el juez. Bueno, nos lleva el problema que yo tengo que advertir de cuidado cuando cuantifican. Porque un sector de la doctrina y de la jurisprudencia dice, lo que la parte pide es el tope de la indemnización, porque nadie sabe mejor que el damnificado
cuál es la suma con la que va a haber resarcido su daño moral. Entonces hay quienes sostienen, usted pidió 1 millón, yo no le puedo dar más de 1 millón. Usted con esto se consideró satisfecho. Obviamente que juega lo que es más o menos, y en materia laboral, que las leyes procesales permiten quebrar la congruencia. Es propio del derecho del trabajo la posibilidad de quebrar la congruencia. Pero obviamente, atención. ¿Cuál es el método que propongo? Los civilistas debaten entre si para los placeres sustitutivos y compensatorios tiene que ser el método objetivo o subjetivo. ¿Qué es? El subjetivo es la particularidad del agente dañado. Si a una persona que viaja todos los días al extranjero le ofrece un viaje a Disney, dice, no, pero para mí me traes más problema que solución. Yo estoy acostumbrado a viajar. Esto no es ninguna satisfacción para mí. Y para otro, puede ser que sí. Y otro sector dice una función objetiva. Bueno, el hombre medio. Lo que es razonablemente satisfactorio para el hombre y la mujer medio. Entonces yo propongo un método que es el método mixto, que unifica las dos variables, el objetivo y el subjetivo. ¿Qué es? Y que además tiene en cuenta lo que siempre tomaron el legislador laboral. ¿Qué es? El salario, que subjetiviza y a la vez objetiva, porque tiene en cuenta y homogeneiza, y porque toma en cuenta el contexto de la víctima también. Lo que gana cada uno tiene una relación bastante consustancial con los placeres sustitutivos a los que quiero acceder. ¿Sí? El nivel remuneratorio. Esto, reitero, son guías, no es así, sí o sí. Y por otro lado, la duración del hecho dañoso, porque pone en juego el tiempo en el cual se estuvo padeciendo, el tiempo en el cual duró ese sufrimiento. Y entonces construyo una tarifa iuris tantum como piso de marcha, que es, en los casos de irregularidad registral completa, la satisfacción sustitutiva podría ser piso de marcha, iuris tantum, más o menos, 1 mes de sueldo por cada año en el cual el vínculo laboral se encontró sin registración. Y en el caso de irregularidad registral, ¿sí?, un 50%, tomando en cuenta como pauta homogénea, gripo, lo que el moderno legislador pone en el artículo 245 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el despido discriminatorio. Dice, para un incumplimiento de entidad 100%, uno de una menor entidad 50%. ¿Qué es lo que el legislador naturalmente tomó? Por ejemplo, 247, aun cuando se tratare de fuerza mayor, si no imputable al empleador y todo lo demás, el legislador ha tomado esos parámetros. ¿Y por qué pongo estas pautas? Porque toma en cuenta pautas objetivas y subjetivas de acceso a bienes y servicios, es decir, ustedes me van a decir, pero no estás diciendo una radio, un auto, una moto. El juez que piensa en una moto y que piensa en una radio piensa en dinero. Piensa cuánto vale una... Quiero dar más, le doy la moto. Quiero dar menos, le doy el plasma. Quiero dar... Es decir, hay dinero detrás. Entonces, lo más objetivo, lo más transparente, es decir, consecuencias extrapatrimoniales, un monto de sueldo que permita acceder al placer sustitutivo que el trabajador desee, ¿sí?, incluso para gozar de un tiempo sabático, porque eso es lo que dice la doctrina civil, o incluso para destinarlo a obras de caridad, hacer lo que quiera con ese dinero, considera la extensión temporal del perjuicio, concuerda con la posición que reconoce al damnificado la libertad de dar la indemnización al destino que desee, explicita el método empleado, otorga razonabilidad a la cuantificación, contribuye a la seguridad jurídica, condice con la aplicación analógica de soluciones brindadas por el legislador en supuestos semejantes, respeta la doctrina de la Corte que manda tener en cuenta la tarifación del legislador, impide que se otorguen sumas meramente simbólicas o ínfimas que desnaturalicen el objeto de la clase de indemnización, y tratándose de un piso de marcha, no agravia sino que afianza la reparación plena. Reitero, es un punto de partida, habrá que mensurar características del trabajador, cargas de familia, edad, proximidad del trabajador en la edad jubilatoria, tener en cuenta que la clandestinidad afecta al dependiente de modo directo y también por carencia de cobertura que implica para su familia, por ejemplo, obra social. Con esta particularidad, yo hablé de indemnizaciones tarifadas, obligaciones de dinero, que el legislador tal vez no se dio cuenta que al sacar de la tarifa lleva muchas de estas cuestiones al terreno de las obligaciones de valor. Porque el daño moral, el daño extrapatrimonial, no es una obligación dineraria.
No existe un quantum, salvo que haya una tarifa. Entonces se aplica el 772 del Código Civil y Comercial. Se evalúa a valores actuales. Quiere decir que yo no estoy diciendo se tiene en cuenta la mejor remuneración del último año anterior a su despido por la cantidad de años que estuvo sin registrar, sino que digo, se tiene en cuenta lo mejor, pero se actualiza, no estamos ante una obligación de dinero, se tiene en cuenta o se fija valores actuales. ¿Cómo se hace? Se va a mirar cuánto ganaba ese trabajador, cuánto implicaba para, en el marco de las escalas salariales de la actividad en la cual se desempeñaba, y hay que ver ahora cuál es ese contenido patrimonial en una labor similar y la indemnización se fijará a valor actual. Eso saca la cuestión del terreno del corset del tarifarismo y nos saca del corset de las obligaciones dinerarias. Para cerrar, principios que abonan esta idea. Artículo 3, dice Aida Kemmelmacher, lo irrazonable marca un límite al ejercicio del poder discrecional de los operadores, y me gustó algo, habla del derecho de familia, pero dice, la razonabilidad se acerca y engloba, sin anularlas, entre otras, a las nociones de equidad y proporcionalidad. Pizarro también dice, la seguridad jurídica se agrieta cuando en casos similares se otorgan indemnizaciones dispares. Igualdad ante la ley, razonabilidad, seguridad jurídica, purgar problemas que siempre acuciaron a esta parcela del daño extrapatrimonial. Tenemos que asumir el desafío de ponerle un número al daño extrapatrimonial. Por más que no nos guste, hay que poner un número. Hay que poner un número para que las decisiones sean razonablemente fundadas. Y cierro recordando, y esto para mí fue un hallazgo, vieron que cuando se ponen a estudiar un tema intuyen cosas, pero tal vez aparecen cosas, otras que lo sorprenden o que refrendan, y siempre uno tiene la tendencia de decir, bueno, a ver dónde está aquello que me da la razón. Yo me asomé a esto con el trabajo clásico de Peirano, ¿se acuerdan? Muy citado, de la tarifación judicial Iuris Tantum del daño moral, en Jurisprudencia Argentina 1993. Peirano proponía esto, hay que dar una tarifación judicial Iuris Tantum, algunas pautas de casos análogos. Vean cómo pasó el tiempo y cómo nosotros tenemos herramientas y no podemos negar estos desafíos, que ellos, estos juristas que tanto dieron al derecho argentino, no avanzaron porque decían es muy difícil tener bases informáticas que permitan ver cuánto se da por daño moral. Bueno, hoy eso es ultra fácil, ¿sí? Del mismo modo que Moreno, cuando proponía un pacto de Estado para la justicia para cortar los juicios, decía, bueno, hay que ver cómo, y podríamos notificar por fax. Y entonces eso para Moreno era la solución. Tristemente yo le tendría que decir al maestro que hoy pasamos por arriba el fax, pasamos por arriba y los juicios duran más que antes. ¿Sí? Entonces el problema se ve que no es el método de notificación, pero la doctrina habla, Peirano, Mosé Iturraspe, ¿se acuerdan las 10 reglas de cuantificación del daño moral de Mosé Iturraspe? Les sugiero leerlo. Él hablaba de puntos de cristalización. Bueno, hay que buscar puntos de cristalización. Calvo Costa, en un último artículo, la ley en este año, la problemática cuantificación del daño moral, dice, sobre el daño moral, con el tiempo se irá construyendo una tarifación judicial a modo indicativo y adaptable a la circunstancia del caso. González Zavala lo mismo, Ósola, Calvo Costa, Picasso, que ya mencioné. En definitiva, de lo que se trata es de, como laboralistas, reitero y vuelvo a lo que decía al comienzo, de asumir el desafío con todo el bagaje técnico, doctrinal, jurisprudencial y del ejercicio profesional de todos ustedes que por algo están hasta ahora escuchándome todavía aquí, sin salir corriendo, de proponer, tomando lo que ha dado el derecho civil argentino, haciendo lo propio, insuflándolo de los principios del derecho del trabajo, dotando de seguridad jurídica, asegurando el derecho de defensa, dando resoluciones razonables que permitan a su vez su recurso pertinente. En definitiva, creo que a nosotros nos atrapa hoy este desafío en relación a este tema. Y esta puntapié que muy humildemente quiero dar en relación a este tema, creo que es el mismo que se va a dar en relación a todos los demás que se van a presentar, porque como dijo, creo que hubo muchos juristas grandes en la historia de la humanidad, pero uno de los
que no nos son tan lejanos y que era un jurista con todas las letras, pero además era un humanista, como era Piero Calamandrei, ese profesor del derecho procesal italiano de Florencia, que escribió todas esas obras fantásticas, y que en una de ellas, que se titula Proceso y Democracia, dijo: el derecho, como el sol, declina aquí, pero retorna más allá. Bueno, eso es lo que pasa con esto, y esto es lo que va a pasar con todos los otros aspectos donde el derecho se encuentra en juego, máxime cuando se encuentra en juego la dignidad humana. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una cosa. Gracias por quedarse. Y liberados a todos los que se quieran ir, vayan, tomen un café, hacemos alguna pregunta, que si quieren o no. Pero siéntanse con la libertad porque es tarde. Les agradezco mucho y no sé si alguien tiene alguna pregunta fácil. Y si no, bueno, nos vemos tienen mi compromiso de brindar todo el material que prometí, no solo sino avanzando con algunas ideas que propuso. Bueno, gracias a todos.